Hola amigos, hoy vamos a hablar de meditación y vamos a contestar las preguntas que nos habéis hecho llegar a través de las redes sociales. La primera de ellas, y quizá la más importante, es ¿quién puede ser meditador? Muchas veces dudamos de que podamos usar la meditación como un camino de serenidad interior, como un camino hacia nosotros mismos. Pero veamos, pensemos en un árbol, el que más nos guste. Unos crecerán más frondosos y darán más frutos, y otros crecerán más lentamente. Incluso a veces parecerá que ni siquiera germina en nosotros esa pequeña semilla del árbol de la meditación. Pero un buen día, con la práctica, seguro que dará sabrosos frutos y podremos disfrutar plenamente de la meditación. Cierto es que las personas más imaginativas y creativas tienen mucha más facilidad para lograrlo, y aquellas que son más rígidas y racionalistas tienen más obstáculos para entrar en la meditación. Pero en todos los casos, cuando damos con la práctica adecuada a cada uno de nosotros, la mente discursiva va perdiendo su dominio y se va serenando, abriéndose a su verdadera naturaleza. Así que la respuesta a quién puede ser meditador es todos. Todos podemos ser meditadores, y no tras años de intentarlo, sino de forma prácticamente inmediata. Luego, en otra de las preguntas que habéis planteado, ampliaremos el tema. La siguiente pregunta es, ¿y si hay resistencia o rechazo ante la meditación, qué podemos hacer? Tenemos que tener en cuenta que el rechazo o la resistencia hacia la meditación indica una cierta rigidez, un no dejarse ir, un aferrarse a lo viejo, a la mente estricta y especulativa. Pero no debemos preocuparnos. El intento de tratar de meditar en sí ya indica que hay un deseo de cambio, aunque también vemos que efectivamente en muchas personas hay una fuerte resistencia a ese cambio. Generalmente se trata de una resistencia inconsciente, a dejar de ser lo que se es, aunque en realidad no se sepa lo que se es, ni quién se es. Esto sucede porque la mente intuye que meditar va a cambiarla y se resiste al cambio, pues no sabe a dónde le lleva ese cambio y por lo tanto tiene un cierto temor a perder su identidad. La vieja mente no quiere desaparecer en un nuevo ser, en una mente renovada, más viva, más pura, más libre. En el fondo ese rechazo a la meditación significa rechazo a la vida, a la verdadera vida, a la vida consciente. Y la única solución es vivir, ser conscientes de que vivimos plenamente. Y la meditación es una puerta a esta nueva realidad vital. Una pregunta que enlaza con la anterior es ¿qué podemos hacer ante esta resistencia o rechazo? Bien, cuando te sientes a meditar, deja que la mente haga lo que quiera hacer. Deja que se muestre como le parezca. Pero tú no olvides que no eres la mente alocada, la mente disfrazada, que se muestra ante ti de una y mil maneras, para que le hagas caso y la sigas como un perro a su amo. La mente puede mostrarse como algo terrible o al contrario, llena de santidad. Pero tú debes mantenerte al margen, pues no eres ni una cosa ni la otra. Y así, dejándola sin forzarla, observándola, sin participar, la mente va cediendo su presión, su poder sobre nosotros y se serena. Y la mente aturdida pasa a ser mente serena, y entonces la conciencia puede mostrarse. Y aunque sea un solo instante, esto no tiene vuelta atrás. Y si lo hemos conseguido una vez, lo podemos hacer otra y otra más, y durante más tiempo y más nítidamente. Y así, la mente discursiva, opresora y manipuladora se va debilitando y poco a poco va desapareciendo. Y en su lugar aparecemos nosotros, sin dualidad, entre lo bueno y lo malo, entre la maldad y la santidad. Simplemente somos, estamos conscientes, vivos, realmente vivos. La siguiente pregunta es ¿por qué existen diferentes tipos de meditación y cuál es la mejor? Efectivamente, hay muchas técnicas de meditación diferentes y depende de cada uno de nosotros que puedan ser útiles o que no lo sean. Lo más coherente es seguir la que nos sea más adecuada en cada etapa. La meditación tiene tantas variantes como practicantes. Podemos meditar de muchas maneras y podemos caminar por sus caminos de muchas formas. Imaginémonos que pudiésemos volar.
Si lo hiciésemos, veríamos todos los caminos que conducen a un mismo lugar y otros que no llevan a ninguna parte. Pero cuando estamos caminando a ras de tierra, no somos capaces de ver esos caminos, unos más sencillos y transitables, otros más abruptos y dificultosos, y como decía, otros que no nos llevan a lugar alguno. Pero de una forma o de otra, todos nos llevan a lo más profundo de nosotros mismos, y deberemos experimentarlos conforme vayamos avanzando. Pero hay que tener presente que algunos de sus caminos, como decíamos, no llevan a lugar alguno. Son caminos sin salida y en ocasiones es mejor retroceder para volver a avanzar. Cada uno de nosotros tiene unas inquietudes y una forma de caminar. Unos prefieren andar descalzos y sentir la tierra bajo sus pies. Otros prefieren llevar gruesas botas que les hagan resistir mejor las asperezas del camino. Unos caminan por un sendero, otros escalan una pared vertical. Cada uno tiene unas capacidades en un momento dado y una naturaleza que desplegar. A cada uno su propia experiencia, a cada experiencia una forma de meditar, de dirigirse hacia su mente serena. Entendiendo que esto es así, aparte de unas prácticas comunes que nos pueden servir a todos para avanzar, debemos enfocar parte de nuestras prácticas específicamente a nuestra propia naturaleza. Por eso a veces es bueno contar con alguien que ya los haya recorrido y que pueda ofrecer su visión, alguien que haya pasado esas experiencias y tenga una mejor perspectiva de la práctica y pueda orientar al practicante en lo más adecuado a cada paso. No se trata de acompañamiento, sino de mostrar señales que desde su posición son más difíciles de identificar y que le puedan ser útiles para ir desplegando su propio caminar. En nuestra práctica podemos orientarnos en sentir el cuerpo, en la respiración, en un mantra o en la visualización. Trabajamos sobre la apertura de la mente, sobre el desarrollo de la voluntad, sobre el conocimiento de las emociones o el despliegue de la conciencia. La meditación nos permite comprender lo que sucede en nuestro entorno y en nuestro interior, aunque su mayor logro es que nos abre la puerta hacia la concepción de la realidad más elevada y eterna, y nos hace partícipes y creadores de ella. Desde hace ya años, la meditación se ha popularizado, al menos la palabra en sí. Por todas partes se ofrecen cursos, encuentros, libros que hablan de meditación y vertientes pseudomodernizadas, pero la mayoría son de personas con poca o ninguna experiencia real. Y no es fácil distinguir para la mayoría de los que pretenden entrar en la meditación entre lo que puede ser útil de lo que no. La mayoría de las veces se trata de adaptar la meditación al gusto del público occidental u occidentalizado, en vez de hacer que surja de forma natural a través de un proceso de práctica. Pero sea el modo que sea el que elijamos para meditar, no hay que olvidar que la meditación no es una técnica, es una práctica. Bien, la siguiente pregunta es ¿cuánto tiempo debemos meditar al día? Lo importante no es cuánto, sino que lo hagamos todos los días, el tiempo que veamos que nos es provechoso. Hemos de entender que si nos ponemos en posición de loto, pero el pensamiento está centrado en cómo resolver los asuntos cotidianos, este no será un tiempo bien aprovechado. De cualquier forma, el tiempo depende de cada uno de nosotros. Lo que sí puedo asegurar es que meditar es cada día más importante, incluso decisivo para mantener el equilibrio interior en un mundo que cada vez nos presiona más intensa y rápidamente. Hoy en día la mente no tiene un momento de descanso. Se produce un estímulo tras otro y nos invade haciendo que estemos en constante tensión. A la larga, o no tan a la larga, es un camino hacia el desequilibrio interior. Por ello, la práctica de la mente serena es algo que no podemos dejar para mañana. Es algo que no podemos dejar de practicar todos los días. Esto es lo importante, hacer de la meditación, de la práctica de la mente serena, una gozosa costumbre que nos permita tener espacios de paz interior, donde nos alejemos del barullo exterior y nos encontremos con nosotros mismos, en la soledad de la mente. Es cierto que para poder sobrevivir en este mundo tan acelerado y lleno de incesantes estímulos, la mente desconecta por momentos para tratar de aislarse del barullo que le llega del exterior. Es una forma de defensa, para tratar de reequilibrarse, pero hoy en día hemos de entender
que no es suficiente. Hay que meditar conscientemente, buscando momentos en que podamos quedarnos a solas con nosotros mismos. Como decía anteriormente, cada persona tiene unas necesidades de tiempo en el que meditar al día, aunque si tuviese que dar una cifra, diría que no menos de media hora seguida, y si es posible, algunos espacios más cortos repartidos a lo largo de la jornada, aunque sea tan solo de 1 minuto. Pongamos un ejemplo. Todos nosotros necesitamos dormir entre unas 6 y 8 horas diarias. Imaginémonos que por las circunstancias que fuesen, ese tiempo se fuese acortando y que la mayor parte de los días apenas pudiésemos dormir. Para paliar esa falta de sueño, de desconexión de la vigilia diaria, el cerebro iría desconectando a lo largo del día en una especie de microsiestas. Nosotros, de la misma forma, podemos encontrar pequeños espacios donde desconectar del barullo cotidiano e ir accediendo a nuestra mente serena. Ahora vamos a hablar si la meditación elimina la inconsciencia. La meditación en realidad destruye la ignorancia a través de abrir la mente a ser consciente. La inconsciencia es lo que trae la ignorancia, pero la ignorancia no es no saber de qué está compuesto el aire, sino de ser consciente del aire, de ser consciente de que respiro, de que respirar es vida, de que vivo plena y conscientemente, y por ello le estoy eternamente agradecido al aire. Saber de qué está compuesto el aire es algo que puede estar muy bien, pero eso no nos permite vivir. Es el acto de respirar lo que nos hace vivir. Eso es lo que nos hace vivir, y ser conscientes de ello es lo que nos hace vivir plenamente. Y la meditación es un camino ancho y luminoso para lograrlo. La ventaja de la meditación es que es algo muy sencillo de hacer. Uno simplemente se sienta, o no, y es consciente de que está presente en ese momento, en ese lugar y sobre todo en sí mismo. A partir de ese instante, dejamos la mente relajada. ¿Y cómo lo podemos lograr cuando hay tantos pensamientos que van de aquí para allá sin cesar? Pues bien, aprovechémonos de eso mismo, de ese barullo mental. Imaginemos que estamos sentados en primera fila del patio de butacas ante una disparatada obra teatral. Ante nosotros van sucediendo cosas y más cosas, y nosotros simplemente las observamos. Lo que sucede está ahí, fuera, y nosotros estamos aquí, en nosotros, observando, viendo cómo transcurre la obra. Una obra que no tiene mucho que ver con nosotros. Es ficción, no es real, aunque nos podamos identificar con lo que sucede ante nosotros. Eso es lo que ocurre en nuestra mente. Recuerdos, a veces reales, a veces adaptados, sueños incumplidos, deseos o temores de futuro. Pero nada de todo esto es real. Al menos no lo es más que la obra de teatro que estamos viendo. Y lo mismo que en el teatro, no elegimos lo que sucede, simplemente estamos allí, sentados cómodamente en la butaca, observando lo que vemos, sin elegir, sin seleccionar. No decimos, esta escena no me gusta, voy a pasar a la siguiente, o esta me encanta, voy a seguir en ella. No, la escena sigue, nos guste o no nos guste, hasta que pasa la siguiente. Cierto es que lo normal es implicarse, queramos o no queramos. Nos indignamos, nos exaltamos, nos deprimimos o alegramos. Dejamos que suceda la emoción que sea, aunque poco a poco vamos tratando de observarnos a nosotros mismos como observadores de nosotros mismos, observadores de ese que desde su butaca observa una obra de teatro y es testigo de lo que sucede. Es en ese momento en el que estamos en un elevado estado de meditación, de observación, que se va desligando de las emociones de la obra de ficción, de la obra de la propia vida, que hemos forjado muchas veces a base de prejuicios, de deseos y de barreras. Y sí, la meditación elimina la inconsciencia al hacernos más conscientes, y entonces esas barreras caen. Una de nuestras amigas nos pregunta a través de redes sociales que qué es eso de dejar la mente en blanco, que por mucho que lo intenta, ni de lejos lo logra. Al contrario,
Intentarlo le pone más en tensión. Veamos, la meditación es algo muy sencillo. No se trata de dejar la mente en blanco. Eso no es posible. Y quererlo es una trampa para la mente y su evolución. Pero tampoco se trata de escuchar música relajante o de recitar mantras. Pueden ser relajantes, sí, pero eso no es meditación, aunque podamos meditar con música, sin música, con ruido o sin ruido. La idea de la mente en blanco suele confundirse con la de mente limpia, limpia de lo innecesario, de la basura mental y los lastres. Es en realidad una búsqueda del vacío, pero no de un vacío de todo. Es como si entrásemos en una habitación llena de polvo, trastos y 1000 cosas superfluas que hemos ido acumulando a lo largo del tiempo sin darnos cuenta. De pronto percibimos de que apenas podemos movernos en esa habitación, que el polvo y la suciedad no nos permiten respirar libremente. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos la escoba, empezamos a barrer, a quitar el polvo, luego abrimos las ventanas y limpiamos los cristales, dejamos que entre el sol, fregamos el suelo y empezamos a sacar los trastos y los muebles innecesarios. Finalmente, la habitación está despejada y el espacio vacío prima sobre el caos de cosas, que ahora son pocas y están en el lugar que son útiles y amables. Porque sí, las cosas que están en su lugar pueden ser amables con nosotros, pero bueno, de esto hablaremos en otro momento. Así trabajamos con nuestra mente. De la misma forma que hemos limpiado el cuarto, así limpiamos los deseos, pensamientos y emociones repetitivas y estancadas hasta el momento en que no quede nada que limpiar, nada que reciclar, ni siquiera la misma habitación. Es ese el concepto de vacío al que debemos acogernos para encontrar lo que realmente tiene valor. Y eso no es ni más ni menos que nosotros mismos. Conforme estamos más vacíos de condicionamientos, iremos dejando espacio para que se manifieste nuestra conciencia, que se hace presente en nuestra consciencia. Por lo tanto, ese supuesto vacío no es tal, sino que al contrario, estamos colmados de nosotros, de nuestra conciencia, de nuestro ser liberado de condicionamientos. Vacío, sí, pero de aquello que impide nuestra evolución, nuestra capacidad de comprensión y de liberación. Y este concepto realista de vacío empieza con la nada. Os explico. La nada no existe. Siempre hay algo que podamos considerar algo. Pero sí podemos tratar de no hacer nada, al menos hacer poco. Veamos un ejemplo. Una de las cosas más difíciles a las que se puede enfrentar aquel que trata de conocerse a sí mismo y liberarse de los condicionamientos es dejar de hacer. La mente siempre intenta que hagamos algo, sea lo que sea. No estar en continua acción es realmente difícil. La mayoría de las personas no puede entender la meditación o su utilidad, pero es que la meditación no es útil. Si buscamos utilidad, hagamos cualquier otra cosa. La meditación es algo inútil si esperamos conseguir algo. Entonces podemos preguntarnos, ¿para qué sirve? Quizá para darse cuenta de la inutilidad de hacer por hacer. En realidad, se necesita valor para no buscar algo, para no desear algo. Quien se pone a meditar es una persona valerosa. Eso sí lo debemos de tener en cuenta. Para acabar tenemos una última pregunta. ¿Meditar nos hace mejores? La meditación nos conduce a ser diferentes a nosotros mismos, o al menos a quienes creíamos que éramos. Pero la idea de ser mejores puede ser una trampa que nos lleve a la autosatisfacción y a fortalecer el ego. La complacencia del meditador es algo que lastra cuando se transforma en conformidad, cuando cree que ha logrado la perfección o condescendencia por creerse mejor que otros. Hay que tener claro que la mente no es la meditación. La mente es el vehículo que conforme se va serenando con la práctica de la meditación nos conduce a la profundidad de nosotros mismos. Antes de terminar, me gustaría dejar claro que la meditación, que la práctica de la mente serena no es una técnica. En todo caso sería una no técnica, pero es importante no tomárselo demasiado en serio, ni a la meditación, ni a la mente, ni por supuesto a nosotros mismos.
si pensamos que hacemos algo que nos diferencia de los demás, que somos más importantes o ejemplares, es que no estamos en el buen camino y caminamos dando vueltas a nosotros mismos, sin llegar más allá de la distancia de nuestra propia nariz. En realidad se trata de un juego, nada más que un juego en el que disfrutar. Sentados, en silencio, observamos, nos observamos, sin esperar nada especial. No somos mejores por meditar, simplemente somos, simplemente estamos. Y esto es lo más importante que podemos hacer o no hacer. En realidad ya somos perfectos, ya estamos donde tenemos que estar, ya hemos llegado a donde tenemos que llegar. Debemos preguntarnos, ¿por qué queremos ser otros? ¿Por qué queremos ir a otro lugar? ¿Por qué queremos llegar a sitio alguno? Tal como somos, somos perfectos en este momento. Estemos donde estemos, es el lugar perfecto en este momento. No hay nada mejor que lo que está sucediendo. No hay lugar mejor que este en este momento. En este momento no hay un yo mejor que lo que soy en este momento. Así que, ¿por qué desear ser algo diferente? ¿Por qué desear ir a lugar alguno? Imagínate algo absurdo. Vas por la calle y ves grandes carteles publicitarios tratando de convencer a los gatos para que sean perros, y les muestran una y otra vez las estupendas ventajas que tendrán. No deberán huir por miedo que les muerdan, podrán llevar hermosos collares. Pones la radio y los anuncios siguen explicando a los gatos que podrán pasear con sus dueños por la calle y oler gustosamente los detritos de sus otros congéneres. Pones la televisión y más de lo mismo. Pero tú sabes que por más que insistan es imposible. Un gato seguirá siendo un gato, incluso aunque la publicidad le llegue a hacer creer no ya que puede comportarse como un perro, sino que es un perro. Pero tú sabes que seguirá siendo un gato. ¿Por qué tratamos de ser quienes no somos? ¿Por qué seguimos los dictados de la presión de la mente discursiva y opresora que trata que seamos y hagamos lo que no está en nuestra naturaleza? Además, hemos de entender que esto puede suceder incluso durante toda una vida, incluso morir tratando de ser algo que no es posible que seamos. Y esto es algo diferente a lo que en realidad somos. Vale, pero ahora podemos pensar, sí, pero ¿quién soy yo? En realidad esta pregunta no tiene mucho interés para avanzar en nuestro camino interior. No hay un yo estable que podamos considerar que podamos ser. Así que simplemente nos sentamos, o no, y meditamos.